Hola, soy Priscila Puño, soy ingeniera comercial titulada y voy a contar un poco de mi experiencia del doble grado que realicé en Francia. La inquietud fue primero personal, de querer viajar, de salir de acá. Yo nunca había viajado, entonces primero fue eso. Y lo segundo es de aprender tanto el idioma y los nuevos conocimientos. No siempre son los mismos en relación a lo que nos pasan acá, entonces fue más que nada por eso. Lo más difícil fue el idioma. Yo no escogí inglés, escogí en francés. Entonces uno piensa que el idioma es como súper parecido al español y en realidad no es así, es totalmente diferente. Puede que haya muchas coincidencias en algunas palabras, pero en sí es diferente. Entonces para mí lo complicado fue eso, por no tener conocimiento. Hice un curso igual acá, pero el curso básico. Entonces llegar allá y que un profesor hable todo el rato en francés, eso igual a mí se me complicó bastante. Pero relacionándome con los mismos compañeros o incluso con latinos que teníamos en el mismo curso, que tenían más idioma que yo, ahí se me hizo más fácil cursar todos los ramos. ¿Y tú te manejabas en el inglés? En el inglés no, por eso escogí el francés. Pero, por ejemplo, una vez que salen de clase, por decirlo así, el idioma que ustedes hablan, ¿buscaban a los latinos para hablar? ¿O generalmente fuera de clase todos tienen que hablar inglés por las distintas nacionalidades que hay? Generalmente yo me juntaba con latinos, pero porque en mi grupo de clase del francés los franceses en sí no son como los mismos cursos de inglés. En el curso de inglés son de todos lados. En el curso de francés son franceses con extranjeros. Y los franceses son muy cerrados, son muy nacionalistas. Entonces tratábamos de comunicarnos igual con ellos, pero eran por ejemplo, los marroquíes que hablan igual el idioma son los más cercanos a los extranjeros. Los que son de acá, los que son franceses en sí, no. Eran como más cariñosos, como nosotros somos cuando llega un extranjero. En cambio los franceses no, son muy reacios, cuesta como llegar a un grupo de franceses. A menos que ellos estuvieran interesados en el idioma nuestro, se acercaban a nosotros, como era en algunos casos puntuales. Pero el resto igual era como muy distante. El caso, por ejemplo, de hacer trabajos, a veces nos dejaban de lado. Cuando no exigían mucho los profesores de mezclarse, a veces nos dejaban de lado. Entonces ahí se nos complicaba un poco porque, por ejemplo, igual teníamos amigos franceses y yo en mi caso redactaba yo los trabajos, todo, y le pedía ayuda a ella de alguna corrección o algo. Pero los marroquíes eran más cercanos a nosotros. Pero en lo que es carreteamos todos juntos. Pero con los demás ingleses, no, ahí no. Allá no hacen tantos exámenes como acá escritos. Se hacen más trabajo de exposición y todo eso. No sé ahora cómo está, pero al menos cuando yo fui era más trabajo de exposición. Entonces era igual más fácil aprenderse las cosas que uno iba a presentar. Pero para mí me complicó lo que era dar exámenes escritos. De repente sentía que era como que hablaba medio Tarzán, si se puede decir de alguna forma. Pero me asombró una vez que tuve que dar un examen de repechaje y era o me iba bien o me iba muy mal. Y escribí de la nada 9 planas en francés y saqué el puntaje más alto. Entonces para mí eso fue como una experiencia wow. Ahí fue como que ya, en verdad, sí puedo y tengo que jugármela nomás por el resto de los cursos que quedaban en ese momento. El tema de exposición. De repente, por ejemplo, allá hacían trabajos que valían el 20% de la nota, que eran interrogaciones así de la clase, al azar, de exponer de algún tema o cosas así relacionadas a la clase. Eso quizás sería bueno traerlo para acá. De repente acá muchos exámenes escritos, es como aprenderse las cosas de memoria, que exponer al tiro de la nada. Yo creo que eso sería bueno, que nos ayudaría a nosotros como ingeniero comercial en este caso, porque nuestra carrera es así.
es mucho de estar en reuniones, exponer proyectos en algunos casos. Entonces eso sería bueno de allá, como más exposiciones. ¿Y qué te llevarías de acá para allá? El tema de la rigidez en las evaluaciones. Pero por un tema de que, por ejemplo, cuando yo fui allá teníamos una parte de la nota valía el 20%, el otro el 30% y el examen el 50%. Entonces había muy pocas posibilidades de salvarse, si se puede decir de alguna forma. En cambio, teniendo más evaluaciones, es mucho más fácil por el tema de los estudios, porque de repente uno allá se relaja y es como, ya no importa si total no tenemos exámenes, o hay que prepararse solamente para el trabajo. Entonces eso es más que nada, eso, yo creo que eso. Yo vivía con una compañera que era de acá, de la misma escuela, pero era de Santiago. O sea, ella estudiaba en Santiago, pero es de La Serena. Y la conocí llegando allá, al departamento. En mi experiencia, con las niñas no tengo buena relación, pero con ella me llevaba muy bien. No tuvimos problemas ni de convivencia, nos cuadrábamos todos con el tema del supermercado, de las cuentas. Entonces, en ese sentido, no tuve nunca ningún problema de nada con ella. De repente ya, por ejemplo, me hice amiga de una niña que es de Colombia y a veces también me iba a su casa y no, tampoco nada, ningún problema en ese sentido. Como que cuando uno está lejos de su familia, se lleva mejor con la gente que es de la misma nacionalidad o de los latinos en sí. Italia. Bueno, mi sueño siempre fue viajar a Italia. En sí yo no conocí muchos países, conocí solamente Francia, España, Italia y Marruecos. Conocí varias ciudades de ellos. Entonces, Marruecos es precioso. Me invitó un compañero. Entonces él nos estuvo en su casa y nos paseó por todo Marruecos, las ciudades principales. Pero Italia, mi sueño siempre había sido ir a Italia. Entonces ir a Venecia, a Roma, esos lados, me encantó. Yo me enamoré. Yo sí viajo de nuevo para allá y después me iría, no sé, a París. Pero mi sueño fue siempre ir a Italia, entonces llegar allá y es como todo tan así, no sé, de película. En sí yo quiero, bueno, en este minuto soy jefa de cobranza en una empresa, pero a mí me gustaría llegar a ser jefa o gerente de finanzas. Ese es como mi sueño. Entonces, ya sea acá o si se da la oportunidad de nuevo de viajar, a aprovecharla, porque de repente uno es como que pasa el tiempo y se arrepiente. Yo si no hubiese viajado, en este minuto estaría arrepentida totalmente. Entonces, mi sueño es llegar a ser gerenta de finanzas, obviamente convalidándolo con algún magíster y todo, pero de repente soñar no cuesta nada. Priscila, y bueno, tú decías el tema de estudiar un magíster algo afuera, si no fuera en Europa, quizás en otro país también. Sí, mi idea, por ejemplo, es seguir manteniendo el idioma, porque el francés quizás no se habla en todos lados, pero igual es importante saberlo. Pero con el viaje igual uno se da cuenta, de repente uno piensa, no sé, que el inglés, como sí, es importante estudiar inglés, pero cuando uno está lejos se da cuenta realmente lo importante que es cuando uno se tiene que comunicar con gente que no habla el idioma de uno. Es como la lengua general. Entonces, idealmente sería viajar a algún lado donde pueda aprender el idioma, porque estudiarlo es difícil que estar no es lo mismo que estar en el lugar donde se habla el idioma, es diferente. Entonces sí, de repente es más fácil aprender el idioma. Si se da la oportunidad de viajar a algún lado donde hablen inglés, yo creo que viajaría. Bueno, si la universidad nos da la beca, no echarse a morir. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un tutor, me lo conseguí por fuera porque era un amigo. Entonces, de repente, las lucas, que no sea el impedimento para viajar, porque después se van a arrepentir. O sea, no es solamente la experiencia de viajar, sino que también va en tener conocimientos diferentes al que uno adquiere acá en la universidad, en la escuela, y además de compartir con gente de otras nacionalidades, de compartir conocimientos con gente de otras nacionalidades. Entonces la experiencia en sí es buena, no solamente de viajar,
sino que, y no porque no, la universidad nos da una beca, no viajar, porque por ejemplo allá puede que no sepa tanto del idioma, pero conseguir trabajo, si uno es movido, puede conseguirlo igual, en lo que sea. Entonces, o tener, no sé, hasta cortar el pelo sirve para, que era lo que yo hacía, para sobrevivir allá. Y cuadrarse en los gastos, o sea, ser bien ordenado con las cuentas, y uno no va a tener necesidad de gastar tanto si uno es como ordenadito y cuadrado y no... Como buen ingeniero comercial, me imagino. Exacto, como buen ingeniero comercial, uno debería ser bien ordenado con sus cuentas y ahí el año se pasaba volando. Priscila, para vivir más o menos, bueno, tú igual viajaste el año en 2014. 2013-2014. Más o menos lo que tú requerías para vivir o se requiere para vivir. Ya, yo vivía con 420 euros más o menos, porque, por ejemplo, igual allá el supermercado no es caro, es relativo a lo que es acá. Entonces, de repente hasta un poquito menos, quizás. En las verduras de repente como que cambia. Pero en lo que es arriendo, por ejemplo, del departamento, el gobierno, aunque uno no sea del país, le da un subsidio para el arriendo. Entonces ahí te bajan harto y es retroactivo. Por ejemplo, a lo mejor los primeros meses uno no paga el total del arriendo, pero después con el subsidio, como es retroactivo, te devuelve todo ese dinero y de ahí en adelante todos los otros meses. Entonces no es tanto el gasto. Lo que uno gasta más es si uno quiere viajar. Esos son los gastos extras, pero en realidad la estadía ya, yo con 420 euros vivía en ese momento. Ahora Claro. como unos 500 a lo mejor. Claro, pero eso era entre arriendo, luz, agua, gas, teléfono de móvil y cable, teléfono y internet de la casa. Entonces, como que tenía todo. Y aún así gastaba menos de lo que se podría decir gasto yo acá estando en Chile. De repente, sí, acá de repente es más caro algunas cosas.